Bienvenidos a Polaris, un podcast de Astronovas. Soy Joana Jaramillo y juntos exploraremos las profundidades que herramientas como la astrología, la mitología y los simbolismos de tradiciones antiguas tienen para nosotros. En cada episodio descubriremos recursos, certezas y caminos hacia la sanación, explorando las emociones, las relaciones y aplicando los poderosos arquetipos de mitos, planetas y arcanos para transformar nuestra vida cotidiana. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos entonces a este nuevo episodio. Mi nombre es Joana Jaramillo y lo que vamos a hacer hoy es hablar y a relatar un poco el vínculo que tiene nuestra personalidad y nuestra psicología con tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la ilusión, el deseo y la voluntad. Y me pareció muy interesante poder abordar esto, hacer distinciones, hacer notar las diferencias, porque son mecanismos de nuestra psicología muy importantes y muy profundos. Cuando estaba pensando en este episodio, empecé a notar que solemos confundir, ¿no? Y estamos asociando, como metemos en un mismo conjunto de sinónimos, palabras como la ilusión, el anhelo, el deseo, las ganas, la motivación. Y nos parece lo mismo, pero tiene un efecto importante y tiene un objetivo práctico en nuestra vida, el poderlas diferenciar y detectarlas en nuestra psicología. Ilusión es muy interesante cuando vamos a la etimología de ilusión, que tiene que ver con dejarnos en un estado de estar atados a un engaño. Entonces, a veces podemos decir, estoy ilusionada con esto, o tengo ilusión de que algo se dé, o tengo esta ilusión de que algo pase. Pero ilusión específicamente proviene de este significado etimológico en latín, que significa estar atado o ligarse a un engaño o a una mentira. La ilusión está muy asociada simbólicamente en la astrología con el signo de Piscis. Y Piscis es el último signo zodiacal, por ende genera un estado de disolución. Imaginémonos como el último día del año o el último día de estudio, cuando vamos a la escuela, los últimos días, ¿no? Es el cierre del ciclo. Piscis usualmente que rige el mes, finales de febrero, inicios de marzo, ese tiempo es el final del ciclo astral. Tiene una importancia, y es que en ese momento nosotros soltamos todo lo que venía en el ciclo anterior. Generamos como un proceso de restauración después de limpiarnos, ¿no? Es un signo de agua, Piscis, y el agua tiene estas cualidades, la de limpiar, la de purificar, y luego después de esa limpieza empezar a sentirnos restaurados. En Piscis algo sucede, y es que se exalta Venus, un planeta que en astrología está representando el deseo. Creamos imaginarios. Es como que nuestra imaginación está muy vívida, está muy activa y entramos en contacto con la inspiración. Entonces Piscis se mueve mucho entre esa ilusión y entre el anhelo, y este anhelo es casi como perder casi la respiración por algo que deseamos, por algo que queremos, ¿no? El anhelo tiene mucho que ver con el quedarnos casi sin aliento. Representa y rige todos estos aspectos que nos llevan a imaginar, que nos llevan a entusiasmarnos, a ilusionarnos bajo aspectos que no necesariamente vivimos en la realidad. Por poner un ejemplo, algo que rige Piscis es el cine. Y es muy interesante porque en el cine se recrean un montón de escenarios muy imaginativos que pueden llevarse a la realidad, pero que sabemos de alguna forma que hacen parte de la ficción. Ahí está, ese es el límite entre la ficción y la realidad. Por supuesto que esto tiene algo muy místico y esto tiene algo muy mágico. Muchos de nosotros hemos crecido en nuestra infancia con dibujos animados, con historias, con ciencia ficción, y que de alguna forma sí empieza a movilizar aspectos muy internos que nos llaman y nos hacen sentir ganas de vivir, nos hacen sentir muy animados, porque cuando le metemos magia a la vida sí se siente algo especial. Pero el problema es que cuando esta magia está distorsionada, la ilusión, que significa atarse al engaño, se convierte en un mecanismo de nuestra vida. Y a muchos nos ha sucedido, ¿no? Refugiarnos en la ilusión. La ilusión va a tener unas características específicas de la psicología, y está fundamentada en una expectativa. Es decir, que estoy esperando que algo afuera suceda, cambie, pase, se genere de manera casi espontánea para que yo pueda sentir esa ilusión con la vida. Entonces la ilusión siempre nos somete a algo muy interesante, que es la sensación de esperar.
Entonces estoy esperando a que algo cambie, estoy esperando a que algo suceda, estoy esperando a que suceda un milagro, estoy esperando a que la otra persona me reconozca, me vea, me ame, vuelva. Estoy esperando a que se den cuenta de mi talento. Es una experiencia de espera, de pausa y nos quita el poder, ¿no? Y empieza a crear de manera paralela un montón de escenarios no reales de posibles resultados. Podría ser que suceda esto. Nos pone siempre también en un estado muy de futuro. Y en ese futuro como que nos imaginamos diversos escenarios donde por fin esa ilusión pueda hacerse realidad. Ahora, lo interesante de la ilusión es que la ilusión se alimenta de esa expectativa y de esa espera y genera una especie de adrenalina en nuestra psicología. Paso mucho tiempo, y como estoy en esa espera, paso mucho tiempo imaginando posibles escenarios y paso mucho tiempo agregándole detalles a esta historia de mi imaginación. Esta historia, recordemos que la imaginación también está asociada a Venus y Venus se exalta en Piscis. Entonces como que tengo mucho tiempo para añadirle detalles muy particulares a esa imaginación, pero esa imaginación siempre está sujeta a alguien más o a una situación de afuera y me quita un poco el poder, ¿no? Entonces voy renunciando prácticamente a mi vida por vivir en la ilusión. Esto entonces va generando estos mecanismos de recompensa y ausencia y nos hace sentir muy entretenidos, ¿no? Nos ayuda hormonalmente casi a conectar con hormonas que nos hacen sentir vivos, pero vivos por los aspectos incorrectos. Estos aspectos inconclusos, y acuérdense que Piscis es el último signo, es un signo de disolución, por ende también rige la bruma, rige la confusión, rige el no poder ver. Esto aumenta la ilusión. Sigo creando escenarios, pero no hay algo fáctico, real, en lo que yo me pueda establecer o crear un soporte. Entonces lo que va a suceder es que oscilo entre el existe y no existe, no existe, y eso genera muchísima adicción, y la adicción también es un aspecto pisciano. Adicción porque entretiene, porque me hace sentir viva, porque yo siento una ráfaga de impulso y voy casi como comparando. Entonces, en personalidades que se refugian mucho en la ilusión, es como que tengo una imaginación tan vívida, tan amplia, un aspecto tan detallado creado en mi mente que cuando lo comparo con la realidad siempre sale perdiendo. Entonces la realidad casi siempre me desilusiona o casi siempre me da la sensación de que me traiciona. Inconscientemente, cuando vivimos en la ilusión, nos vamos retrayendo a una vida de contemplación y soledad sin darnos cuenta, aislándonos de la experiencia y del contacto, porque nuestra imaginación siempre es mejor que lo que es en nuestra realidad. Eso también puede llevarnos a otro tipo de comportamientos, ¿no? Como a interrumpir todo aquello que puede llegar a tener un poco más de realidad. Entonces, por supuesto que desde la ilusión es muchísimo mejor experimentar o refugiarme en esos ensueños, atarme a esas mentiras, que bajarlo a la realidad y empezar a notar que exige algo muy importante que a veces no queremos reconocer, que es el proceso. Exige un proceso. Entonces, una de las áreas más visibles de este aspecto es, por ejemplo, una relación de pareja. Imaginarnos un vínculo de pareja, además con toda la información que tenemos, para crear ilusiones, para crear escenarios paralelos. No es igual a bajar un vínculo de pareja a la realidad. Eso va a requerir un proceso a veces más largo de lo que creíamos, de adaptación, de consenso, de llegar a equilibrios, de conversaciones, de aprendizajes de cosas que probablemente, de recursos que probablemente no sabíamos que necesitábamos y que no teníamos, pero que vamos ejerciendo. Es una tarea constante. Y acá hay algo muy importante, y es que la ilusión es típica de las experiencias más infantiles, mientras que el deseo nos lleva a una experiencia más madura, a una experiencia más adulta, y ya vamos a hablar de eso con el deseo. Pensemos, ¿no? Walt Disney, las películas de las princesas, las historias de Barbie, la ciencia ficción como Harry Potter, El Señor de los Anillos. Esto, por ejemplo, para mí ha sido muy importante durante mi infancia, pero es esta capacidad de hacer creer a los niños y aumentar su imaginación. Pero en un nivel adulto va a exigir otro tipo de recursos, y ese tipo de recursos es poder anclar aquí en la materia
y empezar a ver que en el proceso se empiezan a desenvolver un montón de experiencias que nos van a hacer crecer. Entonces, la ilusión muchas veces se convierte en un mecanismo de defensa de nuestra psique y es importante preguntarnos si nos hemos visto identificados, que en ciertos escenarios de nuestra vida planteamos una ilusión, puede ser en el profesional, en el vincular, en el familiar. No, la ilusión siempre tiene una expectativa. Entonces, cuando mi padre reconozca mis logros, cuando mi mamá me diga que me ama incondicionalmente, cuando mi pareja llegue a casa y me diga que yo soy lo más importante de su vida, que mis hijos no se vayan de casa y se queden conmigo siempre. Cuando yo baso mis esperanzas en algo que sucede afuera y que depende de otro, ahí estamos hablando de ilusión. Ahí nos estamos atando a una mentira, a un espejismo. Ahora, la mística de Piscis es maravillosa porque nos lleva a conectar y pensemos que desde la mitología griega se hablaba de las musas de inspiración. Todo eso también es muy Piscis, ¿no? Pero una cosa es inspirarnos a través del arte, de la poesía, de la música, de las letras, de la historia, de los cielos, de la astrología. Inspirarnos para que esto nos dé un norte mucho más definido y claro acerca de quién soy y de lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces me inspiro, me voy a los cielos, me voy a las musas, escucho sus cantos, escucho estos aspectos conmovedores de lo femenino y me refugio ahí por un instante y lo que hago es abrir mi mente en contemplación para luego decir, ya sé que empieza en el ciclo que sigue, ya sé que voy a iniciar y sembrar en el ciclo nuevo que inicia con Aries, en el nuevo ciclo astral y me pongo manos a la acción. Una cosa es esa ensoñación que tiene que ver con la devoción, que son aspectos luminosos de la energía Piscis, que tiene que ver con esa energía de conectar con algo mucho más trascendental y superior de mí. Y es esta inspiración que, saben, que nos ponen los pelitos así, como los vellitos así, la piel como de gallina, y sentimos una conexión muy profunda, casi como una electricidad interna, porque amamos, nos apasiona esto y nos ilusiona. Entonces esa ilusión que tiene que ver con qué delicia poder crear esto en mi vida, es una ilusión que es ante todo digamos que la antepuerta al nuevo ciclo. Pero la ilusión, quedarnos en la ilusión es muy peligroso. Y otra cosa que nos lleva a la ilusión es el siempre estar esperando que algo cambie. Entonces, aquí donde estás, aquí y ahora, no es este trabajo, no es esta relación de pareja, no es esta familia que tienes, no es esto que sabes, no es esto que ganas. Entonces, la ilusión es importante, te saca del presente, no te lleva a entrar en contacto con el presente. Cuando entras en contacto con el presente, y esto es muy típico que pase, me acuerdo yo cuando era muy pequeña, tendría unos 13 años, empecé a leer la saga de Harry Potter. Ya había salido tiempo antes, pero mi hermana me había aconsejado que leyera Harry Potter y me dijo, seguro te va a gustar. Y yo estaba en un colegio en el que no me sentía bien, así que en todos los descansos aprovechaba para leer Harry Potter y yo podía entrar en esta historia y sentir, esta es mi historia, esto habla de mí. Y al salir de nuevo cuando sonaba la campana y ver mi realidad, sentir esta profunda decepción, desolación y desilusión. No es mi vida. No estoy en un colegio de magos ni de brujas, no estoy en un Hogwarts, estoy aquí y mi realidad no se parece a esto que me gustaría que fuera. Entonces, si bien todo esto que hace Piscis, que es conmover la imaginación e inspirarnos, tiene un peligro, que es que cuando nos quedamos viviendo allí, luego salimos a la realidad y no nos gusta, nos desilusiona. Y ahí esto lo enlazamos con el deseo. Del deseo se ha hablado mucho y sabemos que en algunas tradiciones orientales el deseo es, de hecho, aquello que nos somete al sufrimiento y nos encadena mucho al tema de según el budismo, la rueda del samsara, que es la rueda de las encarnaciones. Y eso tiene que ver con la relación entre la ilusión y el deseo. Es decir, cuando queremos algo y ese querer nos nubla todo. Entonces, hasta que no consigamos eso, hasta que no obtengamos eso que deseamos, que podríamos decir estamos ilusionados de obtenerlo, entonces nuestra vida no va a ser una vida decente, no va a ser una vida digna. Esto nos pasa constantemente, psicológicamente nos estamos saliendo del presente y nos ponemos en la pauta de cuando llegue, cuando tenga, cuando logre, cuando haga mi proyecto, cuando logre graduarme, cuando viaje. Pero
Estás todo el tiempo movilizándote, sí, estás manifestando nuevas realidades, pero nunca estás aquí y ahora y luego la vida se pasa y esa sensación de llegar nunca llega porque siempre está en el futuro, por ende se convierte en una vida de ilusiones y deseos inalcanzables. Estos deseos y estas ilusiones congestionan nuestra mirada. Entonces, si mi ilusión es tener una relación de pareja, es casi como si nublara el resto de cosas, ¿no? Como si se pusiera muy cerca a mis ojos, ocupara tal nivel de dimensión de la vida que no entiendo que mi relación de pareja es una de las múltiples áreas de mi vida. Entonces ocupa tanto espacio mental, energético, físico, anímico, mental y espiritual que yo voy descuidando y desnutriendo otros aspectos de mi vida. Y eso es lo que puede llegar a ser una ilusión y un deseo en ese desequilibrio. Es interesante que, por ejemplo, autores como Sócrates hablaban de que el deseo es carencia y es cierto que si a mí me hace falta algo, va a radicar el hecho de que yo quiera tener ese algo, porque si lo tuviera, pues no lo voy a desear. Entonces también uno de los aspectos de Venus, que es el deseo, es que ella se disfraza de pordiosera. Y esto lo que significa en el ocultismo y en el esoterismo es que cuando Venus se disfraza de pordiosera es que el no tener, la carencia es lo que activa el deseo. Pero hablemos de otro tipo de deseo, el deseo del ser. Entonces cuando yo entiendo que mucho de lo que yo estoy buscando y de lo que yo estoy anhelando de conseguir, poco tiene que ver con esa expectativa o ese cumplir externo, sino que mucho tiene que ver con un estado de mí. Ahí estamos llegando a la verdadera noción de lo que es Venus, a la verdadera definición de Venus. Entonces, Venus en nuestra psicología es un planeta que representa un rol de nuestra personalidad, un rol de la conciencia y si se dan cuenta, Venus es uno de los planetas más cercanos al Sol. Entonces, antes de la Tierra hay dos planetas cercanos al Sol. Mercurio, el más cercano, y luego sigue Venus. Estos dos planetas cumplen la función de darle al Sol una nueva información acerca de sí mismo. Y el Sol es nuestra conciencia, nuestro verdadero yo esencial, nuestro yo real. Entonces, un aspecto pequeño, chiquito, lo puede dar Mercurio, porque Mercurio es un planeta en general pequeño. Pero Venus, ubicada un poco más lejos, un poquito más grande y en otro tipo de inclinación, puede ver otro aspecto del Sol. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos hemos quedado demasiado estancados en nuestra personalidad, Venus llega, nos inspira, nos seduce, nos conmueve y nos propone algo diferente. Y eso diferente sí está asociado con algo que no tenemos, pero no es algo que no seamos. Es decir, que nos tenemos que mover en dos dimensiones. Para el alma, yo ya soy, porque el alma es mi sol. Entonces la información que está recibiendo Venus es del sol, es decir, que ya es. Y no significa entonces que tengo que llegar a ser, yo ya soy. La imaginación y el deseo de Venus tiene que ver con ese puente, ese oráculo, esa pitonisa, esa antigua profetisa que nos está diciendo, esto eres tú. Y tu personalidad necesita escucharlo para reactualizarse, casi como reiniciarse. Entonces, diferencias entre la ilusión y el deseo. El deseo te lleva a ser aquí y ahora lo que en verdad eres. Entonces, si lo puedes desear, y cuando hablo de desear es un estado de ti, un estado de tu ser, si lo puedes desear es que ya eres. Tu alma ya lo es. Te está tan solo dando la noticia y la personalidad está recibiendo esa noticia. Lo siguiente a lo que está relacionado al deseo es que siempre, siempre, siempre trae cambios. Siempre trae cambios, trae muertes, trae regeneraciones, trae procesos de transmutación. El deseo nunca viene solo. Y esto es algo de lo que tendremos que hablar en otro capítulo, pero de lo que se habla poco, porque en esta búsqueda de sanación y en esta búsqueda espiritual y en esta búsqueda de ser más plenos y de más bienestar, poco hacemos consciente que esto implica un proceso también de reestructuración y de transformar muchos de nuestros aspectos, es decir, de hacer una serie de duelos importantes para la personalidad. Entonces, cuando Venus comunica su deseo y comunica como su oráculo y te dice, en realidad esto es lo que eres, pero tu personalidad no está actualizada con esa información, viene un proceso de cambio para tu personalidad. Y es por esto que Venus siempre está muy asociada simbólicamente a los aspectos
de renovación a los aspectos plutonianos de transformar, de transmutar, de alquimizar. La ilusión nunca te va a proponer eso. En la ilusión tú sigues siendo tú, pero creando un imaginario, creando con muchos detalles una imagen, un deseo que te mantiene como en una especie de refugio y de burbuja emotiva donde tú no tienes que cambiar. Por ende, además la ilusión siempre te lleva a el pasado, no a crear un futuro con tu pasado. Entonces, lo que hace es adornar escenarios, poniéndole un poco esta fantasía, ¿no? Adorna esta mentira, pero no te dice, para eso necesitarías tú cambiar, necesitarías moverte, necesitarías hacer algo diferente. No, te propone siempre quedarte en lo mismo. Y esa es una manera muy interesante de discernir entre qué es un deseo del alma y qué es un deseo del ego. Entonces, en el ego va a ser muy importante mantenernos tal y cual estábamos y apostar siempre por lo mismo, ¿no? Por lo que ya conocíamos y por mantener todo de la misma forma. Pero el deseo no, es esa actualización. Luego, además, el deseo tiene otra característica muy importante, te conecta con el presente. Si no es aquí, si no es ahora, eso es ilusión. Si no es aquí con lo que tienes, con los recursos que tienes ahora, con tu presente, entonces te estás saliendo y ese deseo es el que nos ata y nos esclaviza a esta rueda de sufrimiento. Porque tiene sentido, ¿no? Si no estás aquí, si no llegaste aquí y ahora, todos los días de tu vida estás sufriendo para cuando llegues. Pero te voy a decir algo, no vas a llegar así, porque estás proponiendo que llegar siempre está en el futuro y el futuro siempre se nos escapa. Entonces, también es empezar a trabajar nuestra conciencia en un estado de atención plena en el que decimos aquí y ahora es como tiene que ser. Cuando esto sucede, algo pasa maravilloso y es que el deseo nos abre algo importante, la abundancia. Que la abundancia no está asociada solamente con tener mucho dinero, con tener muchas cosas. Está asociada con poder ver y apreciar, conectar con el tesoro que es tu presente. Y por eso presente se llama así, porque es un presente, es un regalo. Entonces, cuando estás aquí y ahora, empiezas a notar los colores, la experiencia, la situación, y es como si se abrieran infinitas posibilidades de lo que podrías ser tú, ser aquí y ahora, en este presente que tienes, que de pronto no puedes llegar a ser ni a experimentar en otro escenario si esto llegara a cambiar. Entonces te empiezas a conectar con infinitas caminos de crecimiento y eso es abundancia. Ahora, entendemos entonces que el deseo nos está llevando a la presente, a ser aquí y ahora más reales, es decir, que nos está conectando con lo auténtico. ¿Y cómo lo reconocemos? Para mí ha sido muy clave entender esto y tener una relación con Venus, porque es esta imaginación que tú dices, tengo que dar este paso, tengo que hacer este movimiento, tengo que tomar esta decisión. Claro, la personalidad puede temer y puede decir, ¿y si no funciona? ¿Y si no sale bien? ¿Y si nos falta el dinero? ¿Y si nos falta la oportunidad? Pero es insistente, es muy sutil porque Venus es seductora y dice, tengo que tomar esta decisión, porque yo ya soy otra. Dentro de mí, en mi ser más profundo, y es una voz muy sutil la del alma, la que me indica, soy otra. Yo estoy en otro aspecto, en otra realidad. Y mi personalidad, mi entorno, no está siendo compatible con eso que yo soy, con lo que mi alma anhela. Entonces, en otros episodios hablaremos sobre la importancia de la autenticidad y por qué no ser auténticos nos está costando la salud, las relaciones, la felicidad y por ende también la capacidad de expandirnos incluso también espiritualmente. Entonces, Venus es este camino a lo auténtico, al ser más honesto y real, que muchas veces negociamos o deshonramos porque nuestra personalidad tiene objetivos demasiado rígidos y testarudos de cómo debe verse mi vida. Y cuando el ego me está hablando de cómo debe verse o cómo debería ser yo, el deseo es lo último que va a aparecer en mi personalidad. Y mientras tanto, como mi personalidad no se siente satisfecha porque no está siendo un canal o un vehículo del alma, necesito refugiarme en la ilusión. Y lo importante no es castigarnos cuando estamos en la ilusión, sino qué función cumple la ilusión en mi vida. Para muchos de nosotros, ante realidades muy difíciles, ante situaciones muy complejas, la ilusión fue nuestro refugio, sobre todo cuando éramos niños. Entonces, para mí, en mi infancia, que no fue una infancia del todo
o particularmente feliz, sobre todo en mi adolescencia, para mí Harry Potter era mi refugio y lo sigue siendo muchas veces, ¿no? Entonces cuando aparecen estas partes heridas en mí, mi medicina es ver Harry Potter. Pero esto significa que como niños no tenemos la elección de cambiar nuestra realidad. Ahí la ilusión va a cumplir una función. Ahí estas historias, estos libros, estos cuentos, estas películas, estas series nos van a llevar a sentir un poco más de vida. Pero tú ya no estás en ese nivel y ahora puedes apostar por el deseo. Porque el deseo también nos lleva a algo interesante y es a crear nuestra propia realidad. Y esto nos lleva a la voluntad. La voluntad es una combinación de Venus y Marte. Es decir, que tengo la capacidad de conectar con la voz de mi autenticidad, con la voz de mi alma, honrarla, reconocerla, apreciarla, amarla. Y en base a eso, algo sucede muy especial y es que Marte va a seguir a Venus. Dentro del simbolismo astrológico, Marte y Venus eran una pareja cósmica y lo que se cuenta es que Marte seguía ardorosamente a Venus. Venus era una mujer muy seductora, era muy bella, era la más hermosa de todo el panteón. Y Marte era un gran guerrero, muy viril, muy enérgico, muy bueno en las artes militares, muy bueno también en las artes de fertilidad, o sea, también era un dios romano de cosechas. Y él estaba tan enamorado de Venus que hacía lo que fuera por estar con Venus. ¿Qué significa? Cuando yo conecto con este deseo, y empiezo a escuchar estas voces de necesito tomar esta decisión, necesito dar este paso. Este no es el lugar para mí, ese sí es el lugar para mí. Y empiezo a seguir estas voces más sutiles, asumiendo la responsabilidad de la construcción y del proceso. Aparece Marte y te dice, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Yo te voy a abrir los caminos, yo te voy a abrir los senderos, yo te voy a abrir la posibilidad, la puerta, y te voy a dar además la libido, la energía, el poder, la fuerza para que sigas tus propios sueños, porque te amo, porque somos una pareja. Entonces, desde este punto de vista, y esto también es algo que a mí me ha pasado y les hablo desde la absoluta experiencia, es que cuando un deseo, y es esta voz recurrente que yo sé que es muy profunda en mí, que implica tomar decisiones muy fuertes, que implica dejar cosas atrás, que implica pasar por un proceso de duelo, de reconstrucción, de pérdida, de soltar, todo esto y que sé que va a implicar, pero aún así hacerle caso a la voz que llevo por dentro y a esta imagen que es recurrente, los caminos se aparecen solos. No necesito forzar, no necesito el esfuerzo, no necesito la fuerza. Algo maravilloso ocurre y es que los caminos se empiezan a abrir. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú estás anclada en tu deseo, Marte va a abrir los caminos de manera automática. Y lo habrán sentido en momentos de su vida que cuando tomaron esa decisión, aparece el amigo con el dato que necesitaban, aparece un conocido que te da la información precisa para poder llevar ese deseo a cabo, aparece en tu cuenta de banco más dinero del que querías tener, te consignan un viejo amigo, una deuda que tenía y tú no contabas con ese dinero. Encuentras por pura casualidad a un sitio que vas la respuesta a la pregunta que tenías para poder tomar esa decisión. Todo empieza a aparecer y se empieza a dar, ¿no? O si no, alguien le caes bien y te baja el precio o te ayuda en algo gratis y tú dices, yo pensé que yo no lo iba a lograr porque no tenía cómo, y sin embargo Marte va creando los caminos. A esta unión le llamamos voluntad porque yo tengo muy clara el objetivo de mi mente, de mi misión. En la visión de mi mente la tengo clara, es el deseo de mi alma, y por ende Marte me ayuda a poner límites. Marte me ayuda a decir que no a los senderos que no son míos y sí a los senderos que sí son míos. Abre opciones, abre caminos, abre soluciones, abre ayudas, abre estos procesos. Pero además la voluntad tiene algo muy interesante y es que yo me convierto en el regente de mi propia realidad, el regente de mi propio mundo, en el gobernador de mi propio universo, y voy tomando las decisiones desde esta postura masculina, madura, que da soporte a mis sueños. Yo ya sé que son mis sueños, los voy a respetar y voy a hacer todo lo necesario para que estos deseos tengan su soporte y puedan darse en la realidad de mi personalidad. Pero para esto construyo un proceso de responsabilidad. Asumo
la construcción de eso nuevo. Así que una de las grandes diferencias entre la ilusión y entre la voluntad es que la ilusión te quita el poder, mientras que la voluntad te da el poder. Y otras grandes diferencias entre la ilusión y la voluntad es que la ilusión te sumerge en un estado más infantil, mientras que la voluntad te hace adulto, te hace agente. Entonces puedes mirar atrás y decir, realmente puedo confiar en mí porque puedo materializar cualquier sueño. Puedo crear, ser co-creador de mi realidad a través de esta fuerza y este impulso. No tiene nada que ver con luchar, sacrificarte, el que persevera alcanza, la fuerza de voluntad en todo. Porque lo que te digo es que Marte empieza a funcionar de manera subconsciente siguiendo a Venus, creando los caminos. Es decir, que esa adquisición de ese deseo se convierte en una adquisición que es de alguna forma sutil, suave, gentil. Lo único que tienes que hacer es escuchar a tu deseo y asumir el proceso de transformación que venga con ese deseo. Confiar en ese deseo, porque ese deseo es tu yo más real. Eso es lo que nos saca de la ilusión. Por ende, tenemos claro que no es fácil salir de la ilusión porque nos implica madurar, crecer, hacernos cargo de nosotros mismos. Y sin embargo, no quiero que sea un audio o un podcast en el que nosotros nos sintamos mal por tener estos rasgos de ilusión, por vivir ilusionados y por no conectar con la voluntad. Más bien, la invitación es a entender en qué aspectos de mi vida se enciende esa ilusión y de qué me está protegiendo, de qué me está cuidando y por qué la ilusión es una opción y cuándo lo fue. ¿Cuándo fue la primera vez que esa ilusión fue una opción? Que yo lo uso como un mecanismo de protección. Y también preguntarnos qué hace falta para que ese sueño y ese deseo de mi alma pueda encarnarse. Y recuerden que cuando estamos hablando del deseo o sueño de mi alma, estoy hablando de un estado del ser. Ese estado del ser puede involucrar contextos diferentes, entornos diferentes, relaciones diferentes, y eso te puede motivar a cambiar algo de tu vida, pero al final es la conquista de un estado de ti. Esa es la diferencia y esas son las preguntas que les dejo a lo largo de esta semana. Recuerden que en www.astronovas.com encuentran mucha más información de astrología. Me pueden seguir a través de Instagram y TikTok como astro-novas y a través de Facebook y YouTube como astronovas. Ahí comparto mucho más. Y recordemos, y les recuerdo, que estamos a absolutamente nada de empezar nuestra formación de astrología y tarot, donde aprenderás de los 10 planetas, los 12 signos del zodiaco, los 22 arcanos mayores del tarot, las regencias, crearás un diagnóstico de tu propia carta natal, les enseñaré a entender el tarot por secuencia y por columnas. Pero esto ante todo es un viaje de transformación donde hablaremos de estos temas, entenderemos y accederemos a estos mecanismos ocultos para realmente ver una transformación en nuestra vida. Así que si todo este podcast te resonó, te espero en clase. Iniciamos el 24 de febrero, toda la información en la página web. Nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio.